El día que mi abuela María falleció, todo parecía normal. La casa familiar en el pequeño pueblo de San Miguel estaba llena de familiares vestidos de negro, susurrando historias sobre su vida, compartiendo recuerdos que ya conocíamos de memoria. Mi madre Elena, una mujer de 55 años con el cabello completamente canoso y una expresión de tristeza permanente, me llamó discretamente a un rincón de la sala. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una intensidad que no había visto antes. Sofía, me dijo en voz baja, tu abuela tenía algo especial para ti. Me pidió que te lo entregara solo después de su funeral. Extraje un sobre amarillento, grueso y sellado con una cera antigua que parecía tener décadas. Mi nombre estaba escrito con una caligrafía elegante y precisa, típica de mi abuela, quien siempre fue conocida por su meticulosidad. Mi familia me observaba con curiosidad. Mis tíos, primos y hermanos habían interrumpido sus conversaciones, expectantes. La tensión en la habitación era palpable. Con manos temblorosas, rompí el sello. El papel dentro estaba doblado cuidadosamente, y parecía ser un documento antiguo, no una carta simple. Las primeras líneas me dejaron paralizada. No era una carta común. Era un documento legal que revelaba información sobre una herencia que nadie en la familia conocía. Querida Sofía, comenzaba el texto, si estás leyendo esto, significa que he partido. Lo que encontrarás aquí cambiará todo lo que creías saber sobre nuestra familia. El documento mencionaba una propiedad en las afueras de la ciudad, un terreno de más de 200 hectáreas que había pertenecido originalmente a mi bisabuelo. Pero lo más impactante era lo que seguía, aparentemente. Esta tierra contenía algo valioso que mi familia había mantenido en secreto durante generaciones. Mi madre, notando mi expresión, se acercó. ¿Qué dice, hija?, preguntó con nerviosismo. Mis ojos seguían recorriendo el documento. Había referencias a documentos adicionales, coordenadas específicas y un nombre que no reconocía, el legado de los Morales. Lo único que estaba claro era que mi abuela me había dejado una responsabilidad que iba mucho más allá de una simple herencia. Era como si me hubiera designado para desentrañar un misterio familiar que había permanecido oculto durante décadas. Mi tío Carlos, un abogado de 60 años, no pudo contenerse. ¿De qué se trata, Sofía?, preguntó, empujándose los lentes sobre su nariz. Ni siquiera yo lo sé completamente, respondí, pero parece que tengo mucho que investigar. Lo que no sabía en ese momento era que este sobremarcaría el inicio de un viaje que cambiaría mi vida para siempre. Los secretos de mi familia estaban a punto de salir a la luz, y yo sería quien los descubriera. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada vez que revisaba los documentos de mi abuela, aparecían más preguntas que respuestas. El legado de los Morales parecía ser más que una simple herencia territorial. Los documentos mencionaban repeatedly algo llamado el tesoro escondido, una referencia críptica que aparecía entre líneas de antiguos registros familiares. Mi primera parada fue el Archivo Municipal de San Miguel. El bibliotecario, un hombre de unos 70 años llamado Don Ramiro, me miró con una mezcla de curiosidad y algo más, miedo. Los Morales siempre fueron una familia complicada, me dijo mientras revisábamos antiguos documentos catastrales. Nadie habla abiertamente de ellos en el pueblo. Las primeras pistas revelaban que mi bisabuelo, Rafael Morales, había sido un terrateniente importante en la región durante los años 40, pero había algo más. Entre los documentos había referencias a conflictos con autoridades locales, rumores de contrabando y transacciones secretas. Fue en el tercer día de investigaciones cuando conocí a Elena Ruiz, una historiadora local que había estudiado la historia de familias tradicionales en la región. El legado de los Morales está lleno de secretos, me dijo mientras tomábamos café en su pequeño estudio. Tu bisabuelo no era solo un terrateniente. Había rumores de que tenía conexiones con personas importantes, tanto del gobierno como de otros círculos. Las palabras de Elena resonaban con los documentos de mi abuela. Menciones a conexiones en la capital. Transacciones que nunca quedaron completamente claras en los registros oficiales. Un detalle llamó particularmente mi atención. Un mapa antiguo donde estaban marcadas unas coordenadas específicas en la propiedad familiar. Las coordenadas coincidían con una zona montañosa al oeste de nuestro terreno, un área que según los registros había permanecido inexplorada durante décadas. Mi madre no estaba de acuerdo con mi investigación. Algunos secretos familiares es mejor dejarlos en el pasado, me advirtió durante una tensa cena familiar. Pero yo no podía detenerme. Algo me impulsaba a seguir desentrañando el misterio que mi abuela me había dejado. La última página del sobre contenía una frase que se había grabado en mi mente: la verdad siempre encuentra su camino, tarde o temprano, y tú, Sofía, eres la elegida para revelarla. No sabía exactamente qué significaba, pero estaba decidida a descubrirlo.
La propiedad familiar estaba cubierta por una espesa niebla cuando llegué aquella mañana. Las coordenadas del mapa me habían llevado hasta una zona alejada, donde los árboles centenarios creaban sombras misteriosas. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Marco, mi hermano menor, quien había decidido acompañarme después de muchas súplicas. Las palabras de mi abuela resonaban en mi mente mientras avanzábamos por el terreno irregular. Según los documentos, había algo más que tierra en esta propiedad. Los registros históricos que había encontrado sugerían que mi bisabuelo Rafael había utilizado esta zona para ocultar algo importante durante los años turbulentos de la Revolución. Después de 2 horas de caminata, llegamos a un claro. Había restos de una estructura antigua, casi completamente cubierta por la vegetación. Marco comenzó a limpiar la maleza mientras yo consultaba los documentos una vez más. Sofía, mira esto, llamó Marco. Había descubierto una puerta de metal oxidada, casi invisible bajo años de crecimiento vegetal. Con manos temblorosas, sacamos las herramientas que habíamos traído. La puerta se dio con un chirrido metálico que pareció resonar por todo el valle. Lo que encontramos dentro cambiaría nuestra historia familiar para siempre. El búnker subterráneo estaba lleno de documentos antiguos, fotografías y registros que databan de principios del siglo XX. Esto es increíble, murmuré mientras examinaba los papeles amarillentos. Eran registros detallados de transacciones, mapas de rutas comerciales secretas y correspondencia con figuras importantes de la época. Entre los documentos, encontramos algo que hizo que mi corazón se detuviera, una carta fechada en 1942, escrita por mi bisabuelo Rafael. Mi querida familia, comenzaba la carta. Si están leyendo esto, significa que ha llegado el momento de revelar la verdad. Durante años, nuestra familia ha guardado un secreto que ha protegido a muchas personas inocentes. La carta revelaba que Rafael Morales había sido parte de una red secreta que ayudaba a refugiados europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Las propiedades de la familia, incluyendo este búnker, habían servido como puntos seguros en una ruta de escape que salvó cientos de vidas. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada documento que encontrábamos revelaba más detalles sobre la valiente operación de mi bisabuelo. El tesoro, al que se referían los documentos, no era oro ni joyas, sino algo mucho más valioso, registros detallados de todas las personas que habían sido salvadas, cartas de agradecimiento, fotografías y documentos que probaban la existencia de esta red de rescate. Mi madre lloró cuando le mostré los documentos. Por esto tu abuela siempre decía que teníamos una responsabilidad especial, dijo entre lágrimas. Ella sabía que algún día la verdad tendría que salir a la luz. La historia de los Morales pronto se convirtió en tema de interés nacional. Historiadores y periodistas comenzaron a investigar más a fondo, descubriendo conexiones con otras redes de rescate en toda América Latina. El museo local creó una exhibición permanente dedicada a la operación de rescate. Las fotografías de mi bisabuelo Rafael, junto con los documentos y cartas que habíamos encontrado, finalmente podían contar su historia de valentía y compasión. Tu abuela sabía exactamente lo que hacía al elegirte, me dijo mi tío Carlos mientras observábamos la exhibición. Necesitábamos a alguien con la determinación suficiente para buscar la verdad, pero también con el corazón para entender su importancia. 1 año después del descubrimiento, nuestra familia había cambiado completamente. El secreto que nos había mantenido distantes durante tanto tiempo ahora nos unía con un propósito común. Establecimos una fundación en memoria de Rafael Morales, dedicada a ayudar a refugiados modernos. El terreno familiar, que una vez ocultó secretos, ahora servía como centro de ayuda humanitaria. Mi abuela María había tejido cuidadosamente este momento. El sobre que me entregó no solo contenía documentos históricos, contenía la llave para desbloquear el verdadero legado de nuestra familia. El verdadero tesoro, escribió mi abuela en su última carta, no es lo que está enterrado en la tierra, sino el coraje para hacer lo correcto cuando el mundo parece estar en contra. Epílogo. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi diario, pienso en el extraordinario viaje que comenzó con un simple sobresellado. El legado de los Morales no era una historia de riqueza material, sino una historia de valor, compasión y sacrificio. Mi abuela María siempre supo que algún día necesitaríamos recordar quiénes éramos realmente. En tiempos donde el mundo parece dividido, nuestra historia familiar se ha convertido en un testimonio de esperanza. El secreto que guardamos durante generaciones ahora inspira a otros a hacer lo correcto, sin importar el costo. Y yo, como guardiana de esta historia, me aseguro de que las futuras generaciones nunca olviden que el verdadero legado de una familia no se mide en posesiones, sino en las vidas que toca y cambia para siempre. Fin.